Hola, en este video les mostraré cómo hacer un videojuego en Unity importando un personaje principal desde Blender que ya tiene animación. Entonces, lo primero que haré será guardar el proyecto, menú File, New Project. En mi caso lo llamo videojuego, será de tipo tridimensional y doy al botón de Create Project. Una vez hecho eso, crearé tres carpetas en el apartado de Assets con clic derecho, Create y Folder, y los llamaré de esta forma: Blender, Sonidos y Texturas. En la carpeta de Blender lo que hice fue tomar el personaje, que es el objeto de Blender o el archivo que se generó previamente con la animación. Simplemente se toma del explorador de archivos y se arrastra a esta sección de los activos. Lo que hace Unity es crear una copia de dicho archivo. En la carpeta de sonidos coloqué los efectos de audio que se tendrán en el juego, así como la música de fondo. Los he renombrado para que sea más sencillo ubicarlos y los he descargado de la página soundjay.com. Y también en la carpeta de texturas coloco las imágenes que necesitaré para los distintos elementos de juego. Todas ellas fueron creadas en Blender, pero se pueden descargar de cualquier página como polyhaven.com, que son texturas enteramente gratuitas. Bien, una vez hecho esto, en la carpeta de Blender doy clic en el personaje y en la sección de Animations lo que debo hacer es colocar correctamente los tres tipos de animación que he grabado en Blender. Entonces, en este clip que se llama Default Take, doy clic en esta sección y le llamaré Respirar. El cuadro inicial será el 0 y el final será el 49 porque está desfasado en un cuadro con respecto a Blender. También habilito la opción de Loop Time, Loop Pause y doy clic al botón de Apply. Una vez hecho esto, ahora selecciono el segundo clip de animación y le llamaré Caminar. Cambio el cuadro inicial para que sea el 50 y el cuadro final será el 99. Habilito Loop Time, Loop Pause y doy el botón de Apply. Ahora, para el tercer clip de animación, presiono el botón más y cambio el nombre para que ahora diga Saltar. Doy Enter y cambio el cuadro inicial para que sea el 100 y dejaré el cuadro final el 124. Loop Time, Loop Pause y en la parte inferior al botón de Apply. Ahora lo que haré será crear un controlador de animación. En el apartado de los activos, doy clic derecho, elijo la opción de Create y Animator Controller. Cambio el nombre para que diga Animador. Doy doble clic y en el apartado de parámetros presiono el botón más y creo uno nuevo de tipo int, al cual llamaré anim, que será el que coordine las animaciones o los estados de animación que tiene el personaje. Ahora en la carpeta de Blender elijo el personaje y presiono este botón para desplegar los clips de animación. El primero que quiero que se haga es el de respirar, entonces tomo este elemento y lo arrastro hacia el controlador de animación. Se pone de color ámbar y eso me indica que será la animación que hará todo el tiempo mientras no se haga un cambio. Ahora tomo el clip de caminar y lo llevo también a esta sección y el clip de saltar y lo coloco de esta forma. Ahora lo que haré será de respirar, crear un conector hacia caminar. Doy clic derecho, Make Transition y elijo caminar. Doy clic en este elemento que es la transición y esta sección que dice Has Exit Time la inhabilitaré. Esto significa que cuando haga el cambio de la animación de respirar hacia caminar, primero terminaría de hacer la animación de respirar y luego iniciaría la animación de caminar. Y yo quiero que se haga automático, entonces lo inhabilito. Creo una condición con el botón más y le digo que la variable anim tiene que ser igual a 1 para que haga el cambio con caminar. Entonces ahora de caminar daré clic derecho para que haga una transición, Make Transition, hacia respirar. Doy clic en la transición y es básicamente lo mismo. Has Exit Time lo inhabilito y ahora creo la condición de que anim sea igual a 0 porque quiero que el estado de animación 0 se refiera a respirar. Colocaré esto en esta forma para que sea un poco más sencillo trabajar.
Ahora, de respirar, haré el cambio hacia saltar. Entonces doy clic derecho, Make Transition, hacia saltar. Elijo la transición, quito Has Exit Time, añado condición de que anim sea igual, pero ahora al estado 2 de animación. De saltar, doy clic derecho, Make Transition, hacia respirar, elijo la transición, quito Has Exit Time y será anim igual a 0 porque llega al estado de respirar. Ahora de caminar, doy clic derecho, Make Transition, hacia saltar, selecciono dicha transición, quito Has Exit Time, añado la condición de que anim sea igual a 2. Y por último, de saltar hacia caminar, clic derecho, Make Transition, hacia caminar, doy clic en la transición, Has Exit Time, lo quito y le pongo que anim sea igual a 1. Entonces, en resumen, las transiciones que llegan a respirar son iguales a 0, las que llegan a caminar son iguales a 1 y las que llegan a saltar son iguales a 2. De esta forma queda configurado el controlador de animación. Ahora, para poderlo involucrar, lo que necesito hacer es lo siguiente. Voy al apartado de escena, minimizo esta sección, tomo el personaje y lo añado a la escena. Cambio la locación del personaje para que sea 0, 1 y 0. Y doy doble clic para poderlo ubicar correctamente al centro de la pantalla. Y en caso de que no aparezca este componente que se llama Animator, pueden presionar el botón de Add Component y elegir justamente Animator. Y en el apartado que dice Controller, lo que haré será elegir el único que tengo, que es Animador. De esta forma queda el animador dentro de lo que es ya el personaje y al momento de dar play se ve dicha animación. Una vez que se crea esta sección y funciona, lo que haré será elegir la cámara y cambiar el valor en Y para que sea 2 unidades y en Z -6. De esta forma colocaré la cámara para que siga al personaje y la selecciono la jerarquía, doy clic y llevo hacia el personaje. Entonces ahora la cámara todo el tiempo estará con el personaje. Lo que puedo hacer también en el apartado de texturas es elegir una de las texturas para ponérsela a este elemento. Ya tenía una textura en Blender, pero en caso de que la quiera cambiar, simplemente elijo personaje, la textura deseada y la llevo hacia él. Y se cambia. Ahora, para economizar modelos, lo que haré es lo siguiente. Voy a la sección de Blender, tomo el personaje nuevamente y lo llevo hacia la escena. Pero ahora tendrá una escala distinta. Será de 3 unidades en X, 3 en Y y 3 en Z. Cambio las coordenadas, en X será de -1, en Y será de 3 y en Z 5. Cambio el nombre para que diga enemigo, alejo un poco la toma, así se vería, y obviamente también puedo añadirle una textura distinta. En mi caso pondré esta. Ahora, para añadirle un controlador de animación, haré lo siguiente. En los activos, elijo el controlador de animación que ya existe y presiono Control D para hacer una copia. A este le cambiaré el nombre para que diga animador malo, porque será el enemigo. Doy doble clic para acceder a él y cambio el nombre del parámetro. Doy clic para que me permita renombrarlo y le llamaré simplemente animalo. Lo dejaré con el valor en 0, pero lo que haré será quitar el estado de animación de saltar. Entonces selecciono este estado de animación, doy clic derecho y elijo la opción de Delete. Y así quedaría entonces el animador malo. Voy hacia el enemigo, doy clic y en el apartado de Controller ahora elegiré animador malo. Cambio a la escena y al momento de dar play, ahora se vería también que el enemigo está respirando.
Eso quiere decir que funciona correctamente. Ya los otros estados de animación serán accesibles gracias a la programación. Salgo del modo juego y ahora lo que haré será guardar la escena. Entonces, menú File, Save Scenes y le llamaré Juego. En los activos es donde la guardaré y presiono el botón de Save. Ahora iré al menú Window, Lighting y Settings. En mi caso quito Auto Generate en caso de que no esté seleccionado, así lo dejo, pero presiono el botón de Generate Lighting. Esto me hará la configuración de iluminación para que siempre funcione correctamente. Cierro esta ventana y aquí aparece la carpeta Juego, que es la que tiene las opciones de iluminación. Guardo entonces File, Save Scenes y ahora añadiré lo que es el terreno. Game Object, 3D Object, Terrain. Ese terreno es gigantesco, entonces lo que haré será centrarlo primero que nada. La posición en X será de menos 250 y en Z también de menos 250. Alejo la toma, así de grande es el terreno, obviamente no se tiene que usar en su totalidad, pero ya es al gusto particular. Lo primero que haré con el terreno será definir la altura. Entonces, en caso de que no se tengan botones sino menú desplegable, se elige la opción que se llama Set Height. En mi caso lo tengo en la opción de Paint Height y cambio la altura a 5 unidades y presiono el botón de Flatten. Ahora lo que haré será en las propiedades de transformación cambiar la posición en Y a menos 5 para que quede correctamente con respecto a los personajes que ya están ahí en el terreno de juego. Ahora cambiaré a la opción de Raise Lower Terrain y entonces tengo varias opciones de brocha, pero básicamente si yo doy clic y arrastro me genera montañas y si yo presiono Shift y doy clic y arrastro me genera valles y de esa forma puedo hacer tan complejo o tan caprichoso el terreno como yo desee. De momento lo dejaré así, más adelante lo editaré con calma. Ahora, para poderlo pintar con texturas, iré a esta sección, que en el menú desplegable sería también Paint Texture, y en caso de que no diga Edit Textures, dirá Edit Layers, pero funcionan de la misma manera. Elijo esta opción de Add Texture, y en mi caso selecciono Bruma Café. En el apartado de tamaño me dice cuántas veces repetirá el patrón. Si yo lo dejo así de 15 por 15 al momento de darle en Add, lo pintaría de esta forma. Si yo quisiera que se repitiera menos veces, voy a editar texturas, Edit Texture, y lo cambiaré por ejemplo a que sea de 100 y 100. Y doy en Apply. Y así me lo genera de mayor tamaño. Si yo quisiera pintar con texturas distintas, entonces elijo Edit Texture, Add Texture, el botón de Select y por ejemplo bruma violeta y cambiaría el tamaño tal vez de 50 por 50, añadir. Es muy importante dar clic y ahora sí que está seleccionado puedo pintar como yo desee en este terreno. Si quisiera añadir más, es el mismo proceso, Edit Texture, Add Texture, Select, y ahora por ejemplo podría tomar bruma turquesa y cambiar el tamaño, tal vez igual, 50 y 50, Add, y ahora selecciono, muy importante la selección primero, y ahora sí podría pintarlo. Y de esta forma se podría ir haciendo cada vez más caprichoso y más complejo el terreno. En mi caso lo dejaré aquí, pero es la idea de cómo se generaría un terreno en Unity. Ahora añadiré los elementos restantes de juego. Menú Game Object, 3D Object, Cube. Y este cubo lo que haré será ponerle el nombre de barra mala. Cambiaré la escala a que sea de 3 unidades en X y 0.1 en Y, 0.1 en Z. Si yo doy doble clic me acerca
y lo puedo comparar con el tamaño del personaje. Elijo el modificador de desplazamiento y puedo colocarla en donde yo desee. Si parece que es demasiado pequeña, siempre puedo cambiar la escala, por ejemplo 5 en X y cambiar a 0.2 y 0.2. Y también con el manipulador de desplazamiento colocarla correctamente. Al dar doble clic la centra en pantalla y ahora puedo añadirle una textura. Como es un objeto propio de Unity, automáticamente lo reconoce. Ahora añadiré otro elemento, GameObject, 3DObject, Capsule. Doy doble clic para acercar la toma y ahora elijo esta textura y le llamaré vida. Cambio la escala para que sea menor a 0.25, 0.25 y 0.25. Y añado otro elemento, GameObject, 3DObject, Sphere. Cambio la posición. Le añadiré ahora una textura distinta porque quiero que sea una moneda. Entonces la llamaré así, moneda. Doy doble clic para acercarme a ella y cambiaré la escala en Z a 0.25, en Y a 0.5 y en X también a 0.5 para que parezca una moneda. Entonces así quedaría este elemento. Obviamente se pueden añadir más componentes de juego, pero yo trato de elegir solamente uno, dar el comportamiento correcto y ya después, ahora sí, hacer la réplica. Lo que haré también será añadirle los elementos que necesito a los objetos de Blender. Elijo al personaje y le añado un componente que se llama Box Collider. Este Box Collider es para que pueda hacer interacción con los demás elementos de Unity. Entonces el tamaño en Y será de 2 unidades y lo dejaré de esa forma para que me sirva de colisionador este bloque. Puedo cambiar obviamente el tamaño en Z, por ejemplo a la mitad, 0.5, y de esa forma quedaría más acorde con lo que es el personaje. Y selecciono el enemigo y haré lo mismo, Add Component, Box Collider. El tamaño en Y será de 2 para que lo cubra todo y en Z de 0.5. Ahora añadiré otros dos elementos de juego interesantes que son partículas. Menú GameObject, Particle System. Cambio este elemento de posición, lo dejaré aquí y le llamaré partículas buenas. La duración la cambiaré a 2. El tiempo de vida será de 2 y la velocidad también será de 2. El color en mi caso lo dejaré en blanco. Minimizo esta sección y añado un componente que será también un Box Collider. Cambio la dimensión del colisionador. En X será de 2, en Y de 2 y en Z de 3. Y el centro será 0 en X, 0 en Y y 1.5 en Z. Y muy importante habilitar la opción de Ease Trigger porque quiero que sea un objeto fantasma, es decir, que pueda pasar a través de él. Ahora lo que haré será duplicarlo con Control D. Una, dos, tres. Lo selecciono en el apartado de la... Una, dos, una, dos, tres. Ahora lo selecciono en la jerarquía para que se ponga con el fondo azul y presiono Control D. A este le cambiaré el nombre para que en mi caso diga partículas malas. Y despliego lo que es el sistema de partículas para cambiar el color y en mi caso será negro. Lo cambio de posición obviamente para que no quede en el mismo lugar y entonces ahora ya tengo un sistema de partículas malas.
Minimizo esta sección y como es una réplica, entonces ya tiene también el colisionador integrado con la opción de trigger activa. Añadiré las etiquetas de juego que son necesarias para los elementos. Entonces creo etiquetas add tag y la primera que añadiré será la de enemigo, todo en minúsculas, save. Ahora añado otra etiqueta a la cual llamaré moneda, save. Otra más que llamaré vida, save. Otra que será malo, save. Otra más que será buenas, save. Y otra más que será malas, save. Ahora asigno justamente estos elementos. Entonces a enemigo le añado la etiqueta enemigo. A barra mala le añado la etiqueta de malo. A vida la etiqueta de vida. Moneda la etiqueta de moneda. Partículas buenas la etiqueta de buenas. Y partículas malas la etiqueta de malas. Ahora añado los audios necesarios. El elemento que más audios tendrá será el personaje. Entonces, por ello inicio con el enemigo. Add component, porque este solamente requiere un audio. Y elijo audio source. Elegiré aquí golpe de bala, que será el impacto que recibirá el enemigo. Quito play on awake. Y así lo dejaría. Ahora voy con el personaje, que es el que más audios necesita. Add component, audio source. Elijo por orden alfabético, iré seleccionando golpe de enemigo. Quito play and awake. Add component, audio source. Elijo ahora golpe de malo, doy enter, quito play and awake. Otro componente de audio, elijo el clip, recolección de moneda, enter y quito play and awake. Otro componente de audio, elijo el clip, que será partículas buenas, y quito play and awake. Esta opción de play and awake significa que cuando inicia el juego se reproducirá el sonido y no quiero que eso suceda. Por eso la estoy inactivando. Add component, audio source. Ahora añado partículas malas, enter. Quito play and awake. Añado otro componente de tipo audio source. Elijo ahora salto. Quito play and awake. Add component, audio source. Elijo vida. Quito play and awake. Este orden alfabético que yo tengo puede cambiar al momento de dar play. Entonces lo que hago es justamente iniciar el juego, play, y salgo de modo juego. Si hubo algún cambio, aquí se reflejará. En mi caso sí lo hizo. Ahora golpe de enemigo está al final, golpe de malo, moneda. Entonces este orden que me generó Unity ya no se alterará. Lo que puedo hacer es tomar nota de en qué índice está cada elemento de audio y con ello trabajar en la programación más adelante. Ahora añadiré un elemento extra, GameObject, createEmpty, y este objeto vacío será un disparador. Entonces elijo el nombre disparador. La coordenada será 0 en X porque quiero que esté posicionado justo al centro del personaje. Orbito un poco la toma, acerco y en Z y en Y lo colocaré ahora sí que a gusto particular y siempre con la opción de alterarlo en caso de que no funcione correctamente. Este objeto disparador lo que haré será
integrarlo hacia el personaje. Entonces doy clic y llevo hacia el personaje. Añado un elemento nuevo, GameObject, 3DObject, Sphere, y a este le llamaré bala. Cambio la posición y le añado una textura distinta. Como no tengo etiqueta para la bala, creo una nueva, Add Tag, y la llamaré bala. Y ahora la asigno, bala. No es necesario añadirle detalles adicionales, solamente el componente de audio para el disparo. Entonces añado un componente de tipo Audio Source, elijo el clip de bala. Y ahora sí lo dejaré con Play and Awake porque quiero que se escuche cuando creo una nueva instancia del objeto que se reproduzca ese sonido. Entonces cambio la escala a 0.2, 0.2 y 0.2. Ahora añado otro elemento vacío, GameObject Create Empty, y a este le llamaré música. Añado un componente de tipo Audio Source y elijo el que quiero que sea el archivo de música de fondo. En mi caso se llama música juego y lo dejaré con Play and Awake, también con loop, pero el volumen lo reduciré a 0.25. Si yo doy play, se escuchará entonces justamente ya la música de fondo. De esta forma queda concluida la explicación de la adición de elementos de juego. Ya en videos posteriores se colocará lo que es la interfaz gráfica y programación para el funcionamiento del videojuego. Gracias y nos vemos en el siguiente video.